Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pebaterra. Como podéis ver, el Raptor lo tenemos sin toldo y sin tienda, así que hemos activado el modo baja. Nos vamos a los Monegros, volvemos a los Monegros, pero esta vez vamos de una manera diferente. Vamos con Targi 4x4, así que la diversión está asegurada. ¿Os venís con nosotros? ¡Venga, vamos! Acabamos de llegar al hotel y mirar cómo está el parking. Hay buenos bicharracos, ¿eh? ¿Qué? ¿Vamos a la habitación? ¡Sí! Mira, hay aquí. ¿Es esta habitación? 344. 344, ¿eh? 344. Es una habitación gigante, ¿eh? Bueno, dejamos el pedazo este de habitación, que podría ser un piso perfectamente, porque esto es enorme. Y nada, vamos a almorzar y vamos a dormir. Pero le faltaría la cocina. Claro, no hay cocina, ¿no? Pero el lavabo que es grande, ¿no? Sí, mira. Y la ducha es súper guay. Es como un laberinto. Buenas. Mira la ducha. Tiene 1000 grifos. Y la ducha tiene 1000 grifos. Y mira, esto es gracioso porque hay un teléfono en el baño cuando cagas. Oh, mira. ¿Qué? ¿Nos comemos los huevos con bacon? Bueno, arrancamos, ¿eh? ¡Volver! Nos vemos. ¡La familia! Bueno, pues nada más salir del hotel, fijaros, empiezan las pistas, empezamos a disfrutar y fijaros en qué paisaje, es espectacular. Mira, Otro allí. Dios. Qué bonitos, ¿eh? mira. ¡Oh, otro! Tienda. Ahí no hay conejos. Mira. Mira, ¡Oh, es muy hola. rápido! Mira. Es muy rápido. Pero ¿cómo vais tan deprisa? La ruta empieza muy top, muy divertida. Make you wanna run away with me. Do I really make you feel like you don't need anyone? Do I make you wanna run? Just be wild and free. Do I really make you feel like you don't need anyone else? Like you don't need anyone else? Because all I need is you. Bueno, ya estamos en pista, hemos hecho unos kilometritos ya desde el hotel, hemos salido los primeros para hacer una danzadilla y poder grabar alguna cosita. Ahora nos ha llamado Xavi, resulta que está un poquito más atrás, a ver si nos alcanza y le grabamos un poquito con el dron. Is the reason I can't spend one more day without you. Oh, so tell me, girl, 'cause I really wanna know. Do I make you wanna run? Run away with me. Do I really make you feel like you don't need? Do I make you wanna run? Just be wild and free. Bueno, pues llevamos ya casi 100 kilómetros y en el kilómetro más o menos 140 pararemos a comer, a hacer un picnic y nada, pues oye, está siendo muy chula la ruta y estamos conociendo a gente muy guay que nos están explicando un montón de cosas, un montón de aventuras. Hay un señor que ha hecho varias veces el Dakar y no veas qué manos tiene y bueno, encantados estamos de estar aquí y nada. A ver si llegamos a la zona de picnic, comemos un poquito y seguimos hasta el hotel, que más o menos hay que hacer hoy unos 240 kilómetros. Run away with me. Do I really make you feel
don't need anyone else, because all I need is you. Bueno, el único problema son las estelas de polvo, como podéis ver no se ve un carajo, pero bueno, tenemos que dejar un poquito de aire. Bueno, ahora el tramo asfalto este, pues fíjate tú, ya se ha despejado todo, pero las estelas de polvo, es pesado, pero bueno, es lo que hay. Pues aquí estamos cruzando por todo el centro de Muniesa, que hay muchísimo tráfico de gente, todo muy estrecho y el coche muy ancho. Esto está bien, si hay que parar a comprar algo y demás, tiene esta farmacia. Venga, pues ahora rodeamos Cortes de Aragón, un pueblecito bien bonito, y seguimos pisteando. Ahora mismo estamos en camino del Cid, más pistas, más desierto, y seguimos. Después del badeo hemos hecho una paradita, estamos picando algo, estamos haciendo un aperitivo, comentando el camino, disfrutando. La verdad es que es una forma muy cómoda de viajar. Tienes ya la ruta hecha, los puntos marcados donde parar a comer, donde parar a hacer el aperitivo, llevas un equipo de mecánicos por si te pasa algo. O sea, es todo muy fácil y entonces puedes dedicarte a disfrutar realmente de las pistas, que son súper bonitas, del paisaje, y no te has de preocupar de nada más. Aquí, como podéis ver, estamos haciendo el pica pica antes de comer. Ahora haremos unos 20-30 kilómetros más y pararemos para comer. Bueno, pues llegamos a Montalbán, un pueblecito que nos trae recuerdos, porque ya pasamos por aquí con haciendo la Transteruel. Si queréis os dejamos aquí el vídeo para que veáis esa ruta que hicimos por Teruel, súper chula. Y nada, total, que cruzamos Montalbán, haremos unos pocos kilómetros más y pararemos a comer. Esto es Montalbán. Está como en medio de un cañón, ¿no parece? Está aquí en medio de unas montañas. Está bonito. Bueno, hacemos un enlace de carretera y llegamos a Utrillas. Hasta Teruel tenemos 70 kilómetros nada más, o sea, estamos cerca. Y aquí tenemos Utrillas. Hacemos la parada del picnic y un jamoncito. Bueno, es una paleta, ¿no? Paletilla. ¿Queda bien o no? Soy el tallador oficial de Valverde. Mirad aquí la que tenemos liada, ¿eh? Me voy a acercar por esta zona que por un lado huele a paella, por otro a chuletón y por otro a jamón, ¿eh? Botifarras, entregot y paella. A la que nos despistamos, están escalando por algún sitio. Bueno, pues ya hemos recogido, hemos comido súper bien, buen ambiente, buen rollo. Y nada, estamos ultimando las últimas cositas y seguimos ruta. Salimos de la comida y nada, pues pistas hacia el hotel. Tenemos pocos kilómetros, ya nos han quedado pocos, nos hemos comido la ruta bastante rápido y nos quedan unos 70 kilómetros hasta el hotel. Y nada, pistas muy guapas. Hay un poquito de polvo, exceso de polvo, pero es normal. Está todo muy seco, estamos en un desierto, así que bueno. Y nada,
Estamos dejando un poquito de aire con el grupo porque hemos salido todos a la vez y la verdad que 20 coches circulando por las pistas pues no puede ser, así que hemos decidido dejar un poquito de aire. Leonardo al buen mandadorón, Hostia, enterramos. Por aquí tenemos a Raquel, nuestro piloto oficial. Bueno, oficial. Y nada, ya estamos llegando a Castellote, donde tenemos el hostal, un hostal bien bonito. ¿Y qué? ¿Ganas de cenar? Ganas de ducharme para sacarme el polvo encima. Que hay sí, mucho polvo. Vamos, llenos de polvo. ¿Tú también vas lleno de polvo? Acabamos de llegar a Castellote, hemos aparcado justo enfrente del hotel donde vamos a dormir y vamos a hacer ahora el check-in. Tiene muy buena pinta, es un pueblo muy tranquilo, muy bonito y a ver qué nos dan de cenar. ¿Vamos? Vamos. Mira, es este hotel, Hotel Castellote. Huele muy bien. Y huele muy bien. ¿Qué os parece? Silencio. Mira, esta chica la conocemos. ¿Tendréis que dormir juntas? Tenemos 2 camas de matrimonio. Pues estamos aquí en Castellote y esto está tranquilo. El lugar donde está el pueblo es súper bonito. Por aquí. No hay nadie más en la calle. Ya nos hemos duchado, hemos cargado pilas y nada, estamos tomando algo, haciendo tiempo para ir a cenar. Estamos aquí en la plaza del pueblo tomando una cervecita y unas fantas las niñas y probando unos pinchitos típicos de la zona. Súper ricos. Nos levantamos por la mañana. Oye, ¿habéis dormido bien? Sí. ¿Habéis dormido apiladas como los Crunch? No. ¿Cómo que no? Bueno, dejamos la habitación de este hotel. La verdad que no es como el de Zaragoza, pero bueno. Este es más rural, tiene su encanto también. Es más pequeño. Es más pequeño, pero está muy guay, ¿no? Aquí estamos saliendo del Hotel Castellote, vamos en busca del track otra vez. Mira, ahí tenemos el track, esto es Castellote, salimos del hostal y tenemos que girar aquí a la derecha para empezar otra vez el camino. A ver qué tal va el día hoy, que parece que vamos a cruzar un río bien chulo. Bueno, a ver si hay agua, ¿eh? Al igual no hay ni esto de agua, porque no llueve de hace tiempo, estamos preocupados todos de que no llueve y al igual no encontramos agua.
Bueno, como habéis visto, acabamos de hacer un par de vadeos bien divertidos. Seguimos la ruta, nos quedan unos 70 y pico kilómetros para llegar a Calaceite. Allí hacemos la comida. Muy buenas, hemos llegado a Fuente Espalda. Fijaros, la iglesia tiene más chula. Ahora lo enseñaremos con el dron. Y de momento ahora lo que vamos a hacer, vamos a tomarnos algo porque teníamos ganas de ir al lavabo y tal. Y hemos encontrado este pueblecito, así que vamos a tomar algo en esta terraza y vamos a probar los torrenos de aquí, que dicen que están buenísimos. Venga, vamos. Aquí están los torrenos de los que os hablaba Jordi. Tienen una pinta muy, muy buena. Vamos a hincarles el diente. Make you wanna run away with me. Do I really make you feel like you don't need anyone? Do I make you wanna run? Just be wild and free. Do I really make you feel? Bueno, la ruta ha acabado aquí, en Calaceite. La verdad que el track ha estado muy guapo. Los últimos kilómetros son de bosque, chulísimos. Y nada, vamos aquí a comer todos juntos para reunirnos, para hablar de la ruta, de cómo lo hemos pasado y despedirnos de la mejor manera. Así que venga, vamos con el grupo y a disfrutar esos últimos minutos que pasaremos con este ambiente y esta gente. ¿Qué pasa aquí? Aquí. Déjalo por ahí. Sí. Un poco más abajo y ya está. Bueno, ya estamos aquí en la Fonda Alcalá. ¿Y qué? ¿Vamos para adentro? Sí, vamos a ver si comemos algo y nos despedimos del grupo. ¡Vamos allá! Venga, saca un número. A ver, ahora. El número es... Ay, ya han dos. Bueno. ¿Qué número es? El 2. Al 2. Humberto. Venga, va. ¿Dónde está? Una pala pequeña para coche pequeño. El 16? 16. Per vosaltres. Hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado nuestra aventura, ha sido una experiencia diferente. Hemos hecho un viaje con Targi 4x4, una ruta organizada por toda la zona de Bajo Aragón y ha sido muy cómodo. Un equipo de mecánicos iba con nosotros compartiendo la experiencia y la verdad es que ¿qué más se puede pedir? Más comodidades, imposible. Así que si os ha gustado este vídeo y os gusta este tipo de contenidos, darnos un like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Madre mía, que vienen los cepillos! El agua descarbonizante. El pulpo mojado. Este también se han quedado los retrovisores súper girados para el otro lado. Pulpito. Bueno, ya nos miramos en el espejo. Bien guapo.